Bueno, bienvenidos a un nuevo seminario de la Red de Energía y Sostenibilidad. En esta oportunidad vamos a tener una presentación titulada Uso de nuevas tecnologías para la transición energética a cargo de Laura Frulla. Laura es doctora en Ciencias Físicas por la UBA. Inicialmente fue becaria de CONICET, incluyendo un postdoctorado en radar en la Universidad Autónoma de México. Posteriormente ingresó a la carrera de investigadora en CONICET, alcanzando el cargo de investigadora adjunta. Luego continuó en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde fue responsable del sector de aplicaciones, investigadora principal de las misiones SAOCOM y CIASG. Propuso, formó y asumió la gerencia de observación de la Tierra, liderando proyectos para la generación de productos de beneficio social, económico y productivo, incluyendo la nueva misión satelital Sabia Mar. Cuenta con más de 30 años de experiencia, se especializa en el área de teleobservación, en los procesos físicos de las mediciones satelitales y la calibración de instrumentos a bordo de satélites ópticos, térmicos y de radar y en procesamiento de imágenes y extracción de información. Así que, Laura, te agradecemos y te damos pie para iniciar la presentación. Muy bien, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Y bueno, a ver, voy a compartir acá. Y ¿pueden ver la pantalla bien? Sí, se ve Sí. bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, así estamos viviendo hoy, haciendo un mal uso de nuestros recursos terrestres. Y bueno, como sigamos así, la cosa se va a agotar. La idea justamente es evolucionar hacia una ciudad o hacia un uso limpio, hacia una ciudad que pueda funcionar mayoritariamente y en la medida de lo posible en base a energías renovables que podemos sacar de lo que abunda. Eh, para esto, hoy por hoy, si bien ya hay mucho desarrollado en esta línea, eh, las tecnologías nuevas que se pueden utilizar para ayudar a reducir costos y a favorecer tiempos de procesamiento, pueden presentarse como las tecnologías de uso de satélites y la inteligencia artificial. La combinación de estas dos tipos de tecnología favorece muchísimo lo que es el tiempo de procesamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dan los satélites? ¿Y por qué es importante la información satelital? La información satelital, desde ya, es una información útil para la toma de decisiones. Aumenta la disponibilidad de los datos en cuanto a que al tener tantísimos datos podemos generar muy buenas estadísticas. Mejora los procesos de validación. Todo dato que se obtiene a partir de satélite tiene que ser validado. Eso no significa validar dato por dato, obviamente, pero sí se toman ciertos sitios de prueba y esos datos tienen que estar corroborados como que, o medir el error con los que se los obtiene. Nunca son exactos, obviamente, hay que pensar que se está obteniendo información desde 500, entre 500 y 700 kilómetros de altura. Entonces, esa información seguramente va a tener un error, pero yo lo que tengo que tratar es que el error sea lo menor posible y, por supuesto, con tanto dato, la estadística mejora muchísimo. También mejora la precisión de los resultados, proporciona datos a un mayor nivel de desagregación, y eso me sirve para la toma de decisiones, ya sea a nivel global, a nivel regional o a nivel local.
Por otro lado, también los datos satelitales son la única fuente de información global y podemos llegar a todos lados, incluso a donde no puede llegar el ser humano. Vemos toda la Tierra y hasta los rincones más inimaginables, ahí podemos llegar con datos de información satelital. Están estandarizados, están calibrados, todos los datos se calibran, se validan y los instrumentos también, todos los satélites tienen un plan de calibración cuando están en órbita y se la mantiene mensualmente. Y por supuesto, los satélites recorren grandes áreas en muy pocos minutos. Entonces, una imagen me puede dar muchísima información de una gran zona y aparte una imagen me puede servir para varias cosas. Por otro lado, la imagen también evita cualquier desvío de la información. O sea, lo que veo es lo que es, no me da duda respecto de lo que veo. Eh, y, a ver, ay, no sé qué pasó acá. Ahí está. Eh, pero lo que tenemos que tener presente con todo esto es que tenemos muchísima información con diferentes características. Tenemos los distintos satélites, van a tener distintos tipos de órbitas, distintos instrumentos, entonces se van a definir por distintas características radiométricas, espectrales, espaciales y temporales. Las radiométricas van a estar vinculadas con la capacidad de identificación que tienen los instrumentos según los niveles de gris, o sea, los bits. Podemos encontrar información que va de 1 a 32 bits, o sea, eso sería 2 niveles de gris con un bit o 2 a la 32 niveles de gris. ¿Y eso qué significa? Que una imagen que yo tengo solo 2 niveles de gris, no tengo mucha sensibilidad, veo blanco-negro. En cambio, cuando voy subiendo los bits, las imágenes tienen mayor resolución radiométrica, o sea, puedo identificar en un salto eh, más información, veo más niveles. Es como tener una regla con una división milimétrica o centimétrica, más o menos es eso. Después tenemos las características espectrales que fundamentalmente están dadas por el tipo de banda que utilizamos, la cantidad de bandas y el ancho. En general, los instrumentos satelitales trabajan en 3 bandas, en 3 franjas del espectro electromagnético. La franja visible, más bien lo que son los canales ópticos, que abarcan más que el visible, o sea, están entre 0,2 micrones y 1,2 micrones. Los canales térmicos, ya sea cercano o lejano, y las microondas. Y en ese rango tenemos instrumentos ópticos, térmicos y de microondas. Los ópticos podemos tener una imagen pancromática de un solo color o instrumentos que tengan filtros en distintas bandas para lo cual me van a dar imágenes multiespectrales que podrán tener entre 3 y 10 bandas, 10, 14 bandas, o las hiperespectrales. ¿En qué se diferencian? En el ancho de la banda. Entonces, los multiespectrales tienen bandas que son un poco más anchas y, por supuesto, integran información, integran toda la información en todo ese ancho de banda. Tienen quizá menos resolución espectral. En cambio, los hiperespectrales ya tienen anchos de banda muy finitos y entonces ellos sí pueden detectar más información. Por ejemplo, para el caso de ver contaminación en agua, es mejor utilizar un hiperespectral o también para el caso de minería porque me puede identificar mejor en el espectro que trabaja las respuestas de cada uno de los elementos. Y después tenemos las microondas, que en ese caso en general trabajan en una sola banda. Un satélite de microondas es una sola banda, que puede ser X, C, L, P, I, K, U, K, A.
pero no más. Y la diferencia está en si tenemos una sola banda, pero ya no es una banda espectral. Los satélites de microondas, los instrumentos de microondas trabajan no solo con la parte espectral, que está caracterizada por una banda, sino también con la polarimetría. Entonces, en ese caso, me están representando las bandas, me están representando los aspectos polarimétricos de la información. Y a partir de eso se pueden identificar distintas cosas. Entonces tenemos los que trabajan en una sola polarimetría o los multipolarimétricos que trabajan con las 4 bandas polarimétricas y generan imágenes en colores que son muy parecidas a las ópticas eh, y más amigables a la vista. Después tenemos las características temporales que pueden ir de 5 minutos a 16 días o más. En general, las de 5 minutos están cubiertas por satélites geoestacionarios que tienen una órbita geoestacionaria, o sea, acompañan a la Tierra en su movimiento de rotación y siempre enfocan el mismo punto. Los otros ya son satélites con órbita polar y encontramos, sí, revisitas de 8 días, 12, 16, 30 puede ser. Pero si no, ya nos vamos a otro tipo de órbita no polar que, bueno, tiene pasadas muy continuas en un momento, son órbitas de tipo elíptica, y después se alejan de la Tierra y hasta que vuelven tienen una revisita muy larga. Pero todo depende de qué es lo que quiero hacer. Y finalmente tenemos las características espaciales que se están representadas por el tamaño del píxel, o sea, cuál es el menor elemento de área que puede resolver el instrumento, que puede ir entre 30 centímetros a 3 kilómetros. Hay de menos de 30 centímetros, pero ya son más los dedicados a inteligencia. Normalmente los satélites comerciales o los satélites que llegan a los usuarios son, los mejores son de 30 centímetros. Y bueno, obviamente el tamaño del píxel está vinculado al ancho de la imagen que me da. Una imagen de muy alta resolución que tiene 30 centímetros de píxel y va a ser angosta, no voy a tener más de 7 metros de imagen. Bueno, y eso también está relacionado con el costo. Y las imágenes pueden variar de 7 metros el ancho de las imágenes de 7 metros a todo el disco, que es el caso de los satélites geoestacionarios. Eh, el largo también, el largo va a depender de cómo quiero yo que funcione el satélite, entonces eso se fija, depende del producto que defino también, pero puedo llegar a ver todo el disco. En el caso del ancho, van de 7 metros a aproximadamente 2 kilómetros, 3 kilómetros, no más. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de información para el caso aplicándolo al caso de energías renovables? Bueno, podemos sacar, por ejemplo, mapas de irradiancia solar global. ¿Eso para qué me sirve? Me sirve, hasta donde puedo entender, para planificación y monitoreo de áreas con instalaciones de paneles solares, el mapeo del potencial solar que puede tener la región, que me puede servir para la gestión de la red, la identificación de sitios, de cuáles son los sitios más adecuados, o de algunos sitios, aunque no sean adecuados, pero que reciban buena radiación, para instalar nuevas plantas, optimización del diseño y orientación de los paneles. También me sirve para monitorear la salud de los paneles solares y detectar anomalías o daños. Y a partir de la evaluación del recurso histórico, podemos hacer predicción del comportamiento futuro. Después tenemos también mapas de cobertura nubosa, que me sirven para la predicción de la producción de energía solar o
más bien a corto plazo eso es más bien instantáneo. Para esto me sirven los satélites geoestacionarios, por ejemplo. Y después tenemos la velo- la ve- sí, mapas de velocidad y dirección de viento, ya sea sobre tierra o sobre océano. Según el caso, es distinto el tipo de satélite, pero se pueden generar. Y esto es importante porque me pueden ayudar a ubicar los parques eólicos de una manera estratégica y a identificar zonas con un alto potencial de, de potencial eólico. Además, también podemos generar mapas de uso de suelo, por ejemplo, ver cómo están distribuidos uso y cobertura, qué tipo de cosas tenemos, mapas de humedad de suelo y también mapas de cambios en relación, por ejemplo, al caso del monitoreo de la deforestación, que es importante vinculado con la biomasa. Además, también podemos ver mapas de otro tipo de cambios, cambios en las coberturas, en las infraestructuras, y todo esto me puede servir para identificar las áreas óptimas para la instalación de las infraestructuras energéticas y también para la evaluación de impacto ambiental. Otra cosa que podemos generar son mapas de precipitación, niveles de cuerpos de agua y también cuencas hidrográficas. Eh, los niveles de cuerpos de agua para lo que sea, embalses, lagos y ríos, y también podemos hacer predicción de caudal para la generación hidroeléctrica y también podemos supervisar la seguridad de las infraestructuras de represas. Una cosa muy importante son los datos topográficos y la generación de modelos digitales de elevación. Eso me sirve para la planificación de la infraestructura, por ejemplo, líneas de transmisión, oleoductos o la evaluación de recursos hidroeléctricos y también a partir de los modelos digitales de elevación, esto es crucial y es importante, la verdad que para la mayoría de las cosas, podemos generar mapas de cuencas hidrográficas, curvas de nivel y perfiles altimétricos y mapas de pendientes. También podemos hacer mapas de anomalías térmicas y emisiones de gases en la atmósfera, contaminación atmosférica, detección de fugas en gasoductos, monitoreo de las quemas en pozos petroleros y el seguimiento de la calidad de aire, fundamentalmente alrededor de las instalaciones energéticas. También podemos hacer análisis de la vegetación que está próxima a líneas de transmisión para evitar accidentes, incendios o cortes de energía. Y también podemos hacer el monitoreo de la expansión urbana. Por ejemplo, este es un mapa que me está, la primera parte de la región es en la zona de La Plata. eh, Me está indicando cómo era en un momento la ciudad de La Plata y sus alrededores, y la parte marroncita me está indicando cómo creció. Todo eso me sirve justamente para planificar la infraestructura. Podemos hacer mapas de temperatura de superficie terrestre y marina, que me va a servir para la evaluación de la eficiencia de las plantas termoeléctricas y también para la ubicación de proyectos geotérmicos o de energía oceánica. Y también tenemos las imágenes de alta resolución, que esto ya va como una inspección visual. Estamos hablando de los 30, 60, 70 centímetros, hasta 1 metro. Bueno, ¿esto qué me permite? Monitoreo de la construcción de proyectos energéticos, me da idea del estado de las infraestructuras y de la seguridad y de la detección de intrusiones en zonas de seguridad. Sí, sí, tan tranquilamente hay mucho de esto, a veces se instalan, hay instalaciones urbanas que no son legales y avanzan sobre ciertas zonas donde se tienen instrumentación para energía. Finalmente, creo que esta es la última de ejemplos. Podemos hacer mapas de luces nocturnas.
Esta es de mucha ayuda para identificar el consumo eléctrico. Podemos identificar patrones de consumo energético de las ciudades y de las regiones y también para identificar las zonas que no tienen electrificación, y eso, por supuesto, ayuda a la expansión de la red, da acceso a la energía y a la planificación. Y una cosa muy importante también, que está más vinculada con el uso de información de radares de apertura sintética, microondas, me permite generar mapas de deformaciones del terreno con precisión milimétrica. Y esto, por supuesto, me ayuda al monitoreo de la estabilidad de las infraestructuras, en cuanto a lo que es presas, y subestaciones eléctricas, ver el terreno, si tiene desplazamientos o cómo se generan hundimientos también del terreno, ¿no? Ver solevamientos y eh, hundimiento. Y puedo hacer prevención con todo esto de fallas y accidentes en la red de distribución. Ahora bien, justamente tengo un montón de información hoy por hoy disponible, muchísima, de todos los tipos, de todos los colores, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que, si vamos a la información satelital, y no solo satelital, acá hay que usar todo lo que hay disponible, pero hay que tener en cuenta las características típicas de cada información que voy a usar y cómo las voy a mezclar. Los satélites con sus características radiométricas, espectrales, espaciales y temporales. Teniendo en cuenta que hay que validar los datos con información del terreno y, bueno, hay que tener capacidad y hay que tener infraestructura para el procesamiento de esta información. Hay que tener acceso, porque vamos a tener acceso a muchos datos y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, cómo manejar todo esto es justamente lo que nos da la puerta, nos abre la puerta a la implementación de la tecnología de la inteligencia artificial, porque me va a ayudar con todo esto. Es decir, todos sabemos que la inteligencia artificial es el campo de la informática que crea sistemas. Son cerebritos que se los entrena para aprender, reconocer patrones y tomar decisiones, tratando de llegar a lo que haría un ser humano, entre comillas, ¿no? Porque también hay que ser cuidadoso con esos resultados. Por eso siempre yo hablo de la validación. Eh, pero de estos sistemas, ¿en qué se basan? Justamente se basan en algoritmos y modelos matemáticos, normalmente redes neuronales, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, entre otros, hay muchísimos. Procesan y analizan grandes y complejos volúmenes de datos que son de distinto origen, con distintas características, y eso lo hacen en muy poco tiempo. Encuentran patrones a partir de un entrenamiento. O sea, ¿qué significa el entrenamiento? Significa ponerle ejemplos. Cuantos más ejemplos le pongo para que busque, quiere decir que cuanto más lo entreno, mejores van a ser los resultados. También encuentra tendencias y correlaciones que en general son invisibles al ser humano. Se adaptan a nuevas situaciones, los puedo reentrenar, y por supuesto automatizan muchísimo tareas que son repetitivas y complejas y reducen la carga de trabajo humano, minimizando los errores. En general, si están muy bien entrenados, se minimizan muchísimo los errores. Y por supuesto poseen capacidad predictiva y pueden identificar las fallas o degradaciones del sistema antes de que ocurran. Ahora bien, ¿qué es lo que me ofrece la inteligencia artificial? Me ofrece, ¿y qué puedo hacer con ella? Bueno, puedo hacer todo lo que les mencioné antes, combinando toda la información disponible, pero más rápido. O sea, puedo ayudar a lo que sería
todas las energías renovables, solar, eólica, biomasa, biocarburantes, geotérmica, hidráulica, marinas, pero todo lo puedo hacer más rápido. Entonces, ahorra tiempo, mejora los tiempos de procesamiento, mejora la eficiencia de los procesos, siempre y cuando los entrene bien, tiene mayor precisión en los resultados. Y también me puede dar sugerencias a partir de ciertas búsquedas históricas. Entonces, si yo la entreno bien y le doy información de base histórica, cuanto más información le dé, mejor, sí, me va a dar seguramente mejores resultados y me va a permitir tomar mejores decisiones. Ejemplos en qué se aplica. En los mapas de potencial solar, por ejemplo, los satélites meteorológicos o los que fuere, miden la radiación solar en diferentes áreas. Y la inteligencia artificial procesa esta información mezclándola con otra y crea mapas más precisos que identifican lugares para la instalación, por ejemplo, de paneles solares. Detección de fallos. La inteligencia artificial analiza imágenes, las procesa e identifica automáticamente paneles solares, por ejemplo, que se están sobrecalentando o que tienen algún tipo de falla debido a otra cosa, sucios o también puede favorecer a un mantenimiento predictivo. El modelado de sombras, la información de satélites, a partir de esto yo puedo generar, como les contaba, modelos digitales de elevación. Con eso simulamos mucho de la geometría que está involucrada en todo esto, trayectoria del sol, sombras, y la inteligencia artificial utiliza todo esto para optimizar, por ejemplo, la colocación de los paneles solares. Y con esto me aseguro que la máxima exposición a la luz solar, la mayor posibilidad de recaudar energía solar. En el caso de energía eólica, eh, para el caso de análisis de emplazamiento, la inteligencia artificial procesa los datos de satélite, ya sea de viento, topografía, corrientes, dependiendo de dónde busque la instalación, de donde quiera, si en el océano o en el mar o en la tierra, y con esta información identifica los mejores lugares para la construcción de parques eólicos. El monitoreo de turbinas, acá ya yendo a imágenes satelitales de alta resolución, detectan posibles daños en las palas de las turbinas y analiza las imágenes y alerta a los equipos de mantenimiento antes que los problemas se agraven. Todo esto, por supuesto, reduce costos. La inteligencia artificial combina los datos de los sensores, en el caso de mantenimiento predictivo, lo que se obtiene en el terreno a partir de las turbinas con los datos satelitales. Y también con condiciones climáticas, o sea, usa todo. Y con esto se puede predecir cuándo una turbina necesitará mantenimiento. Entonces, sin duda, combinar los datos de satélite con la inteligencia artificial me favorece a las decisiones porque están basadas en la evidencia, optimiza los recursos y la planificación, mejora la resiliencia energética y hay transparencia y trazabilidad de los proyectos. Eh, pero por supuesto, también es importante combinar todos los recursos, es decir, no solo trabajar sobre un tipo de energía renovable, sino combinar distintos tipos de energías renovables. O sea, en realidad lo que corresponde es ir hacia un sistema híbrido, porque por más que yo tenga instalaciones lo mejor puestas, bueno,
dependemos del clima, dependemos de que haya nubes o no, dependemos de que haya viento. Es decir, no solo las instalaciones tienen que funcionar bien, sino que además me tiene que ayudar a favorecer el ambiente. Entonces, hay que tener un recurso alternativo. Pero por eso, ir a un sistema híbrido es quizá lo más conveniente, produce reducción de costos, reducción de tiempos y mejoras en el desempeño en general. Y esto nos puede llevar a lo que podría ser una ciudad inteligente, que las hay ya en el mundo. Y también en la Argentina eh, hay mucho de esto ya, mucho desarrollado. Yo estuve mirando en las páginas, vi a una distribuidora que se llama Camesa, ustedes seguramente la conocen. Yo la conocí ahora y bueno, vi que para mi sorpresa favorable, vi que hay ya unas cuantas instalaciones de distintos tipos distribuidas en todo el país. Instalaciones de energía eólica, bioenergía, solar e hidromotriz. Y esta empresa publica datos y me informa respecto de la capacidad que tienen instalada y también lo que producen, que lo que se produce no es en general todo lo que tienen instalado. No sé por qué, habrá distintos motivos, fallas en los instrumentos, digamos, en las instalaciones, el medio ambiente también puede fallar. Así que no sé, desconozco los motivos de por qué no se entrega todo toda la capacidad, pero la realidad es que se podría llegar a estar en condiciones de hacerlo. Eh, en realidad hay dos leyes, una que fue promulgada en 2006 y nos pedía que eh, había que alcanzar el uso de fuentes de energías renovables, que el uso de fuentes de energías renovables alcanzara el 8% del consumo de energía eléctrica nacional. Eso teníamos que llegar al 31 de diciembre de 2017. Luego surge una ley que es un poco más exigente que esta y pide que lleguemos a un 20% del consumo de energía nacional. Por lo que estuve viendo, hay una empresa, ST Charger, que publicó datos de Camesa, de las que le mencioné antes, y dice que en julio de 2025 superó los 7.100 megawatts de potencia de energías renovables instaladas en el mercado eléctrico mayorista. Eh, Esto, por lo que ellos dicen, si bien es muy importante, mm, tenemos que trabajar bastante para llegar al 20% en diciembre de 2025, que es lo que nos pide la última ley. Eh, entonces, hay mucho hecho realmente y sería bueno, no solo para satisfacer la ley, sino para vivir mejor, poder llegar al 20% y más de lo que sería la demanda de energía. Eso se puede alcanzar muy fácilmente en países de alto ingreso y que ya tienen una industria espacial y una industria de inteligencia artificial establecida. Esos son Estados Unidos, China, Corea, Japón, Canadá, Australia y hay otros también. Eh, En este tipo de países se esperan tasas de crecimiento del uso de energías renovables que sean sensiblemente mayores que las que podamos alcanzar. Pero esto de nuevo, ¿por qué? Porque tienen una gran inversión en satélites, en observación de la Tierra, tienen data centers, tienen empresas de machine learning y también tienen una demanda por optimización de energías renovables,
ya sea por pronóstico, operación y mantenimiento e identificación de sitios de instalación. Eh, Esto, desde el punto de vista económico, es muy importante. ¿Por qué? Porque mejora mucho los pronósticos solares, por ejemplo. Esto, según el National Renewable Energy Laboratory, dice que produce reducción de costos netos hasta de un 22,9%. Eh, las reservas y costos operativos se reducen entre un 15 y un 30%. Una empresa que se llama AlphaGold dice que el mantenimiento predictivo, si uno utiliza en observación de la Tierra e inteligencia artificial, tiene un ahorro del 20 al 30% en operación y mantenimiento. O sea, está todo muy lindo eh, y, por supuesto, eh, tenemos que tratar de evolucionar hacia eso. Lo que por supuesto se necesita es infraestructura. Eh, para concluir, la información satelital sabemos que es una herramienta estratégica para el desarrollo de energías renovables. Eso está claro en función de lo que se puede obtener. Mejora la planificación, mejora el monitoreo y el control y la operación de los sistemas energéticos y aporta a la sostenibilidad y a la resiliencia energética. Por otro lado, si combinamos la información satelital con la inteligencia artificial, eso ya está en marcha, ya lo están haciendo, incluso en Argentina. Y sabemos que a medida que se bajen los costos tecnológicos, aumentan las oportunidades para todos. Incluso, si reforzamos esto, aumenta la posibilidad de trabajo, que es lo que se está necesitando. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Que eso yo siempre hago hincapié. El próximo paso para esto es la capacitación, divulgar y adoptar la tecnología. Esto es importante. Yo lo que noto que ya sea en Estados Unidos o en Europa, se adoptó la tecnología satelital muchísimo y eso es lo que hay que reforzar acá en Argentina. Y por supuesto, el uso de la inteligencia artificial está de la mano con el crecimiento de la infraestructura, porque me pueden decir, sí, está todo muy lindo, pero las computadoras que tenemos son de hace 10 años, 5 años, y no podemos generar esa capacidad. Bueno, eh, tenemos que tratar de ver cómo podemos ingeniárnosla para justamente adoptar las tecnologías a partir de la divulgación y de la capacitación. Y para concluir, yo soy una ferviente defensora de que la combinación de información satelital e inteligencia artificial es la herramienta clave que nos permite acelerar, planificar y monitorear la transición energética de manera más inteligente, más justa y más sostenible. Y creo que aquí termino. Sí. Así que muchas gracias. Estoy abierta a todas las consultas que tengan. Bueno, muchas gracias, Laura. Les pido que abramos los micrófonos para darle un aplauso de agradecimiento a Laura y abrimos la sesión para preguntas. Si tienen preguntas, por favor, pueden abrir su micrófono o levantar la mano por el sistema. Este, Laura, mientras se prepara un poco alguna otra pregunta, yo te quería hacer así una consulta así muy simple. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen mediciones de radiación solar, ¿contrastan con algunas mediciones locales o eso es más bien una tarea que le queda al usuario que va a usar sus datos y este, No, en general, toda la información que nosotros, yo ya no estoy en CONAE, pero que
CONAE puede dar está validada. O sea, siempre hacemos validación de campo. Yo con energía solar trabajé, eh, hice mi tesis de licenciatura, trabajé con información GOES Ujú. y bueno, hay toda una red de piranómetros. Yo no sé si conoces a Hugo Grossi Sí, Gallegos. sí, sí, ahora, Bueno, últimamente estaba en Luján, justamente, sí, sí. bueno, yo estuve con él trabajando. Claro, Él me facilitaba todos los datos de los campo, piranómetros de claro. distintas estaciones y yo los validaba con el modelo. Ah, Y si perfecto. hacíamos la comparación, incluso separábamos las capacidades, si era días nublados o días con sol, cómo se modificaba la capacidad de detección. Eh, Eso sí, desde ya, todos los datos están validados. Por supuesto que, a ver, incluso digo, por ejemplo, con información SAOCOM, que es el satélite que está en órbita que lanzó CONAE, eh, nosotros generábamos el mapa de humedad de suelo, que era el dato, digamos, madre, fue el objetivo de misión. Entonces, tenemos distintos sitios de validación para esa humedad de suelo. Ahora, bueno, hay un límite, o sea, yo pongo en un sitio hago una validación y después hay una extrapolación, porque Claro. si no, no tiene sentido el satélite. Es No, no, decir, entiendo, entiendo, sí. ya No, nos pero- basamos en la estadística claro, después. claro, claro, entiendo. Sí, sí. Ah, En ese sentido, con vientos también se hacía lo mismo. Y la segunda pregunta asociada a esto es, hay bases de datos que generalmente uno puede acceder que son de de la Unión Europea o de NASA. ¿Ustedes tienen algún tipo de vinculación, digamos, que los datos de ustedes van a parar a la misma base de datos o tienen ustedes una base de datos acá, independiente? no, no, nuestros datos no van ahí. Ujú, Eh, Nosotros, o sea, generamos imágenes. ujú, Digamos, la CONAE lo que hace es dar el dato validado, pero el dato de la imagen, ujú, digamos, el dato final, eso va por el usuario. ujú, Y, y también el dato va a depender de lo que quieran hacer. O sea, eh, generamos humedad de suelo porque eso se propuso desde la misión, pero después está la imagen digamos, calibrada y el usuario hace con la imagen lo que necesita, a menos que el usuario necesite algo en particular, que entonces nos explica qué es lo que necesita, nosotros lo hacemos y lo validamos. Todo lo que entregamos está validado, pero no va a una base de datos. claro. Ajá. No, no disponen de una base de datos pública donde uno pueda acceder, por ejemplo, radiación solar en la provincia de No, La Rioja y sacar. Perfecto. no, no, porque tampoco lo generamos. O Claro, sea, claro, si alguien se acerca y pide eso, por supuesto que lo hacemos y lo vamos a validar. claro, claro. Entiendo, sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra. Una Perdón, pregunta. Sí, soy adelante, Gautam. Gaután, adelante. Sí, fugas de metano, ¿se puede detectar con SAOCOM o algún otro satélite de la CONAE? No, por ahora no. Acá hay un tema. SAOCOM es un satélite que tiene un instrumento de microondas activo. Sí, Entonces, ¿qué es lo que detectan los instrumentos de microondas? Formas, geometrías. Entonces, justamente con la polarización, vos podés a partir de identificar distintas formas en la superficie terrestre, podés identificar cosas. sí, Digamos, los contenidos, que es el caso del metano, para eso necesitas satélites ópticos que identifican contenidos, porque miden firmas espectrales. sí. Pero Eh, con los geometría satélites, los de- satélites que tiene la CONAE por sí, ahora no dispone de esos satélites. Sí hay un plan para generar, está yendo a lo que es
el uso de satélites que trabajen de manera mancomunada, digamos, poner distintos satélites, todos trabajando para una sola función, y uno puede tener, por ejemplo, un instrumento que mida emisiones de metano. Otro puede tener un instrumento que mida otra cosa, entonces, otro tipo de emisión. Entonces, ahí sí, eh, si no, tenés que ir a satélites, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, de la serie Copernicus, que tenés un satélite especial que es el que mide contaminación en aire. Bueno, muchas gracias. No. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Muy, muy linda la charla, realmente, muy temas que uno no ha escuchado. Y la pregunta viene por el lado que usted mencionó de las imágenes satelitales, si no entendí mal, como un mapa de luces de municipios, puede ser. Sí. Eh, Eso si uno quisiera hacer un caso de estudio, por ejemplo, ¿no? Para una tesis. Eh, Viene la pregunta más o menos por el lado que preguntaba Salvador. ¿Cómo se accedería a los datos, ¿no? Para tener una fuente, verificarla. Sí. Eh, sí, en relación a los datos de satélite, esos son libres. Esos datos es un Ujú. satélite que obtiene información de luces nocturnas, son cámaras de alta sensibilidad. Ajá. La misión Sabiamar que va a lanzar con AE va a tener una cámara de alta sensibilidad. Solo ese tipo de instrumentos trabaja de noche, por eso tienen alta sensibilidad. Esas son las imágenes de luces que yo mostré de Ajá. otro satélite, eh, y son libres en general. Eh, Ajá. Solamente tenés Habría que que hacer, bajarte los datos. sí, perdón, No, perdón. no, decime. Digamos, habría que hacer alguna mención y si es un dato libre también. Mira, Alguna si es un mención dato, a algún instituto. no, si es un dato libre, te accedes a la NASA, Ajá. a la base de datos creo que también el Alaska Satellite Facility tiene un montón de datos disponibles, y ahí te los bajás. O al Bueno, USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. eh, Son libres, esos datos son libres. No sé las condiciones, pondrán en general, si necesitas mencionarlos, están en las condiciones de uso. Aparece ahí ah, cuando accedes al dato. Pero solamente te bajás los datos y los usás. Nosotros hemos bajado un montón de datos que estábamos haciendo justamente ujú, estimación de consumo eléctrico, ajá. y, y están libres. No, no hay problema. Muy interesante, muchas gracias. No por nada. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buena, la verdad que muy buena la presentación. Y te hago dos consultas. Respecto a en la parte que mencionabas que pueden detectar fugas en gasoductos. ¿Estamos hablando de grandes fugas o pueden detectar pequeñas fugas en la red? Mira, todo depende de la resolución con la que trabajes, la resolución espacial. Hoy por hoy, aparte, en base a inteligencia artificial, podés entrenarla con muy alta resolución y después ir a más baja resolución y que trabaje. O sea, combinar distintos tipos de información. Pero hoy por hoy, por ejemplo, estamos, para que te des una idea, se está haciendo, y eso CONAE lo está entregando, está trabajando con aguas cordobesas, en detección de fugas de agua en redes de distribución de agua potable, por ejemplo. Y la resolución espacial, y eso se está haciendo con SAOCOM. La resolución espacial de SAOCOM es de 30 metros, 10 metros, dependiendo del tipo de modo con el que trabaje. Entonces, cuando tenés un gran requerimiento de resolución espacial, a veces no te alcanza solo con la resolución espacial, tenés que ir a la resolución radiométrica, porque es la que te va a dar el finito.
digamos, cómo se distribuye la energía en toda la radiación que se recibe. Ajá. Pero sí, sí es posible. Perfecto. Y la otra consulta respecto a invasión de servidumbres, por ejemplo. Eso ¿Invasión de qué? supongo No, que no te entendí. servidumbre, la servidumbre de un gasoducto, de un Ah, electroducto, ok, ok. en lo que también lo mencionabas. Eso se puede hacer, o sea, a modo menor, ante, por ejemplo, de vandalismo, o pueden detectar el acceso de gente a la zona. Sí, eso sí, claro. No, no de la gente. Obviamente no vas a ver a Movimiento. la persona, ¿no? Pero sí movimientos, sí, quizá con información de radar de alta resolución, texturas, cómo se modifican las pisadas, el terreno. eh, Eso es plantear la necesidad y buscarle la vuelta de rosca para encontrarlo. Es así. Esos no serían con CubeSat, satélites de baja altura, no, eso deberían ser otro tipo de satélites, ¿no? O se podrían hacer con satélites de baja altura. Satélites de baja altura en general son los de comunicaciones. Los satélites de observación de la Tierra en general están entre 500 y 700 kilómetros de altura, más los geoestacionarios que están a 36.500 kilómetros de altura. Pero los de baja altura, pensar, no sé, en 300 kilómetros, son en general de comunicaciones. Se está pensando en ir a satélites de baja altura, tipo 300 kilómetros, pero van a ser de muy corta duración, porque tienen mucho roce, Claro, esa es la problemática, ¿no? claro, Bueno, bueno, muchas gracias, ¿eh? no por nada. Perdón, Laura, esa foto que vos mostraste, que se veía una imagen muy buena de un terreno con diferentes características, ¿de qué distancia está tomada? Vos mostraste en una de tus transparencias un terreno que ¿Cuál? se veía se veía la vivienda, se veía la pileta, Ah, el terreno con sí, detalle. no, esas son Pléyades NEO, son de la Comisión Nacional Francesa, de Estudios Espaciales Francesa. Son Pléyades, son de ¿Y 30 de qué distancia centímetros. están tomadas? Porque tiene una resolución muy Y grande. sí, sí, es cara, esa información es cara, son más o menos están entre 600 y 650 kilómetros. 650 kilómetros y con esa resolución es increíble. Sí, 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 sí. Son imágenes muy chiquitas, muy angostas, Claro, pero tienen una resolución impresionante. claro, claro. Ah, mira, bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, le agradecemos de nuevo Eh, a yo Emanuel. tengo Sí. Ah, dale, 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 adelante, adelante, por favor. cortita, ¿no? Para No, no hay ya podemos problema. cerrar. Em, aprovechando que dijiste que trabajaste con energía solar, yo también estoy trabajando con eso. Te quería hacer una consulta sobre el tema de cómo calculan la exactitud, digamos, de los datos satelitales para radiación según, si tenés idea, según ciertas condiciones atmosféricas. O sea, yo noté en el trabajo que estoy haciendo que, por ejemplo, para zonas con poca nubosidad, áridas, como San Juan, por ejemplo, los datos satelitales son bastante precisos comparados Ujú. con mediciones terrestres, y en zonas donde hay más, digamos, humedad, nubosidad o otras perturbaciones atmosféricas, hay más diferencia. Sí, ¿Eso depende del algoritmo que usen para calcularlo o es algo que es inherente a que le va a pasar, no importa no sé si se entiende la sí, pregunta te o es muy entiendo, te compleja. entiendo. No, te entendí. No, el modelo que usaba yo eh, separaba en días con sol, eh, con un cierto umbral, y días nublados. Y evaluaba el modelo y me daba el dato, pero considerando los dos tipos de días. Había más error, si vos hacías la correlación, había más error si yo solo usaba
solo la parte de días con sol, no, perdón, si usaban la parte de días con sol, era mejor, como vos bien decís, que la parte de días nublados, pero el modelo combinaba los dos y yo lo podía calcular en cualquier parte. Lo que sí tenía que tener en cuenta era qué tipo de ecuación usaba. Me estás haciendo desempolvar conceptos. ¿Qué tipo de ecuación usaba según fuera el día? O sea, había un umbral, tenía que hacer la selección y dependiendo del tipo de día, usaba una ecuación u otra. No sé si te contesté bien. Eh, sí, sí, pero cuando tenés que hacer el cálculo, digamos, anual, global, eh, digo, para valores de radiación anuales, pongámosle, lo que yo veía es que siempre te termina dando un error más grande el Sí, dato satelital que el medido en zonas con donde tienen más días nublado. más nublados, más húmedos, por decirlo de alguna manera, en zonas menos despejadas. Sí, 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 o sea, eso es así. Lo que pasa que bueno, o sea, ahí tenés que pesar costo-beneficio. Si vos vas a los anuales, sí, te va a dar más error, pero es razonable que te dé más error. Y es un poco, porque el problema es que el satélite, el instrumento óptico, eh, no te da la información. Hay mucho de hay muchos modelos que lo que hacen es ver si extraen algo respecto de las sombras de las nubes. Pero cuando tenés un bruto nubarrón, no hay caso, o sea, no tenés información. Entonces, bueno, también es la limitación de la tecnología esa. Ah, bueno, gracias. Sí, es para justificar, digamos la lección de medición terrestre en el trabajo que estoy haciendo la pregunta. Sí, Así que sí, bueno, te pero agradezco, bueno, quedó no, claro. por nada. Bueno, no sé si no hay otra pregunta, entonces le damos de nuevo un aplauso de agradecimiento a Laura. Y bueno, Laura, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Eh, y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en estos seminarios. Así que bueno, muchísimas gracias eh, y bueno, la charla van a estar disponible en nuestro sitio de siempre, en fisicarecreativa.com. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buenas tardes. Gracias, gracias a todos también y gracias a ustedes que me dieron la oportunidad. Seguro. No, Gracias. gracias. Bueno, Gracias, Laura. gracias. Gracias, Chao. un gusto. Gracias a Hasta todos. Chao, luego. chao, Muchas gracias. gracias. Gracias.